Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Amén. Hoy mismo les hablaré de Jeremías. Jeremías es alguien en que pues Dios me ha puesto a mí a hablar hoy. Y pues alguien que pues sí he reflexionado en pues el tiempo que pues ha tenido de yo mismo reflexionar en Jeremías. Y Jeremías, un hombre de Dios con quien me he sentido conectado en diferentes momentos. Jeremías conoció el rechazo, el dolor y la soledad. Pero eso no impidió que fuera elegido por Dios. Él fue elegido por Dios. Fue llamado siendo joven y el Señor lo sostuvo en cada etapa. Jeremías, como muchos de nosotros, dudó de sí mismo al inicio. Le dijo al Señor que era muy joven, era niño, y que no sabía hablar, pero Dios le respondió y le aseguró que no tenía que temer, porque Él mismo lo enviaba, estaría con él y le daría las palabras para hablar, que se pueden encontrar en Jeremías 1:6 y el 7 también. Fue enviado a un pueblo que se había apartado, que adoraba ídolos y vivía lejos de la voluntad de Dios y lejos de la verdad, que es Dios. Jeremías respondió con obediencia y por eso conoció el sufrimiento. Se burlaron de él, lo rechazaron, lo golpearon y lo echaron en el lodo. Pero Jeremías se mantuvo fuerte. ¿Tú sabías que Jeremías lloraba? No por miedo ni por debilidad, sino porque sentía lo que Dios sintió. En un momento le dijo al Señor que no hablaría más en su nombre, pero declaró: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Se puede contar también en Jeremías 20. Y cuando Jerusalén cayó y el pueblo fue llevado cautivo, Jeremías no se rindió. Aunque todo se había derrumbado, Jeremías no dejó de orar y no dejó de clamar y no dejó de crecer y de creer, porque dentro de él vivía una esperanza, la certeza de que Dios aún no había terminado. Él hablaba de un futuro, de un regreso, de una restauración, de un Dios que aún no había terminado. Y Jeremías no vivió una vida cómoda, vivió el rechazo y la soledad. Pero en sí fue leal a Dios entre lágrimas, pero sin rendirse. Y por eso en sus palabras no se quedan en el pasado. Sigue viva, sigue hablándonos hoy. Nos recuerda lo que es ser fiel en medio del dolor. Y nos enseña que seguir a Dios vale la pena, aunque el mundo no lo entienda. Y la razón por la que conecté con Jeremías es porque hace poco hice un viaje inesperado. Ni sabía. Iba con muchas emociones guardadas y estaba cansado, estaba confundido y necesitaba espacio para pensar cómo orar. En el fondo, esperaba que Dios me encontraría ahí, y Él me encontró ahí, en ese lugar. Fue en esa temporada de silencio donde encontré descanso. Me recostaba en el techo mirando las estrellas y en el día sentía el sol en mi piel y solo me quedaba quieto. En esa pausa supe que Dios no había dejado de moverse. Aunque no lo viera, aunque no lo sintiera, seguía ahí. Me recordó que sanar no siempre es algo rápido ni visible. A veces toma tiempo, sucede en silencio y de forma personal, en los secretos, paso a paso. Y aún así, Él nunca se aparta. Pasé tiempo con mi familia, como asistí a la iglesia, y ahí Dios me recordó que aun cuando me sentía distante, Él seguía hablando en mí, en mi corazón en sí.
Dejé ir muchas cosas como pensamientos pesados y cargas, y fue en lo pequeño, la vez el mal, una prédica que escuché, una oración y mi oración a esas solas, y Él me tocó y encontré la paz, y algo de mí, dentro de mí, había cambiado. Al regresar, fue entre diferentes algunas cosas que yo mismo pues sentía, y a veces pues no me sentí lo mismo, pero he entendido que Dios no se mide por emociones, Él sigue cerca hablando. Cuando no puedo orar, descanso en Él, y cuando no puedo sola, mi abuela intercede, mi madre intercede, mi padre intercede, tengo familia ahí, mi hermano también en la fe. Y en eso me gozo. Y cuando me da, y pues aún no tengo toda la respuesta, sé que su voluntad sigue avanzando. Estoy bien confiando en medio de lo que todavía no comprendo de todo. Aún cuando no me siento emocional, sé que Él sigue viendo mi corazón. Y antes de seguir, quiero que tomemos un momento para ir juntos a la palabra en Jeremías 29:11. Poderoso Dios. Bueno, lo tengan 19. 28:11. 29:11. Amén. Tienen hermanos. Amén. Palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me buscaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaré y me hallaréis, porque buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Amén. Para mí, este versículo es más que una promesa, es una verdad que he tenido que sujetar. Estuve donde el futuro se veía nublado, me sentía así. Oraba a Dios, pero no escuchaba nada. Me alejé de personas que amaba y dejé atrás amistades, y por un momento creí que tal vez me equivoqué a soltar. Pero Dios me mostró que no estaba perdiendo, sino siendo refinado. Él aún me forma con amor, y aún, aunque no lo comprendo todo, descanso en su paz, como Jeremías. Soy joven, con preguntas, con dudas, pero honesto y esperanzado y amado por Dios. Sí. Llegué a una etapa donde un vínculo diferente entró a mi vida, sin haber sido parte de mis planes. Aunque no se dijo en voz alta, se entendía, y Dios le permitió con propósito. A través de esa etapa, Dios empezó a tratar áreas de mi corazón que necesitaban ser trabajadas. Aprendí a dejarlo en sus manos, de orar desde mi deseo, mi anhelo, orar desde la confianza. Supe que la paz que Él da vale más que cualquier contestación al instante. Y en esa bendición Dios empezó a trabajar en mí, y su obra no se ha detenido. Dios deja que algunas cosas duran y otras no. Si Él nos detiene es por algo. A veces la mejora, a veces transforma a través de ella. Si por gracia algo vuelve a tomar forma, lo recibiré con paz. Y si no, ocurre también, fue gracia. Y le doy la gracia a Dios. Poderoso Dios.
Me relaciono con Jeremías porque él también aprendió a rendirse. Aún tenía él sus planes, pero los planes del Señor son más altos y mejores en sí. Aunque Jeremías no llegó a ver con sus propios ojos el regreso del pueblo a Jerusalén, del templo, Jeremías nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Su fe no se basaba en lo que podía ver, sino en quien Dios era, y esa es la fe que también estoy aprendiendo a vivir. Y en sí mismo he aprendido, y le doy la gracia a Dios, las oraciones que puede estar, y en sí mismo, como ora por mí, oro por ustedes. Y eso puede decir en lo que pues Dios me dio para hoy. Y le doy gracias a Él. Amén.